Concepción, no conforme con su relevancia en los años antes de la República, siempre quiso emerger libre y orgullosa como bastión del sur. Y fue así como al despertar del siglo XX, sus líderes intelectuales comenzaron a forjar una idea que le daría un carácter definitivo a la ciudad y al país. Hablar de la Universidad de Concepción en estos años fundacionales es hablar de la propia ciudad. El espíritu es nada más que autónomo, nada más que el sentido trascendente que se da muy pocas veces en la historia, que se juntan un grupo de hombres a establecer un proyecto que trasciende las fuerzas de la ciudad y de los vecinos y de la élite. Ahora, eso está liderado por Virginio Gómez. Virginio Gómez era un cirujano titulado de la Universidad de Chile que había recorrido Europa y en 1916, cerca de los 40 años, decide regresar a Concepción, donde comienza a gestar un movimiento que tenía como finalidad darle un salto de progreso a la ciudad. Virginio tiene el empuje, tiene la personalidad, tiene la inteligencia, tiene la creatividad, tiene todo lo que no tiene el provinciano. Y eso hace que convoque él, por su cuenta, sin ninguna otra institución, a una pequeña reunión que está en la municipalidad. Llegan no más de 25 personas y de ahí, en la segunda reunión, se integra Enrique Molina, porque él es el rector del liceo y le correspondería dirigir el movimiento. Y ahí empieza a aprender un movimiento ciudadano de envergadura que hace que prácticamente, conforme avanzaban los meses de allá por el año 17, estaban representadas la iglesia, estaba representada la administración de la ciudad, en la intendencia, la provincia, y estaban representantes los principales actores políticos y cívicos y culturales de la ciudad. Este comité se encuentra con todas las dificultades políticas, con toda la escasez de apoyo del Estado. A pesar que han hablado con el presidente, lo único que reacciona el gobierno diciendo don Enrique, que está presidiendo el comité, debiera ir a conocer las universidades de Estados Unidos. Enrique Molina Garmendia, un reputado educador y filósofo y presidente del Comité Pro Universidad, comienza un viaje para ver la realidad de las universidades estadounidenses, obteniendo un conocimiento que sería determinante para darle forma a algo que en Concepción dejaba de ser solo un sueño. Virginio Gómez da el gran paso. Dice, en próximo marzo, año 19, esto estamos hablando en noviembre del 18, vamos a instalar aquellas carreras, disciplinas básicas. La ciudad en ese momento adolecía de profesores de inglés y se creó un curso de inglés. Tenía graves problemas sanitarios vinculados a la higiene dental y se creó precisamente la carrera de odontología. La ciudad tenía problemas de desarrollo industrial, pero precisamente la Escuela de Química Industrial forma a los primeros ingenieros, que son los que más tarde van a llevar el peso precisamente de todo ese proceso industrial que se lleva a cabo en la década del 40 en nuestro país. Y se dan los cursos. Funcionan. Y cuando llega entonces Enrique Molina se encuentra que se ha establecido, se ha creado una universidad con escasísimos recursos. De esa pobreza, de esa miseria, de esa osadía, porque en realidad es una verdadera utopía. Ese es el espíritu. Los profesores hacen clases sin que se les pague un sueldo al comienzo, porque no hay. Con una rebeldía inusitada para la época y una provincia, la Universidad de Concepción comienza a ver la luz en los primeros meses de 1919. Vendría un crecimiento lento, pero seguro, siempre autónomo y libre, y donde su rector expresaría toda su admiración por las universidades que conoció en su viaje a Estados Unidos. Mientras Virginio Gómez fue la idea de instalar la universidad, fue de la gestión fundacional, Enrique Molina, por ser el primer rector, esta es la idea de la formación del hombre integral.
El concepto universitario norteamericano tiene varias distinciones. Sin embargo, hay algunas que son más clásicas, ¿no? Por ejemplo, los grandes eventos universitarios. La Universidad de Concepción, todas sus facultades convergen en torno a un espacio común. Y en ese espacio común está el arte, la cultura y, por supuesto, y naturalmente, el deporte. El fútbol rápidamente tomó el estandarte representativo y en 1928 se funda el Club Deportivo Universitario, equipo que empezó a competir de forma amateur, hasta que en 1949 se integra al poderoso Campeonato Regional, viéndose las caras con Naval, Huachipato, Lota Schwager, entre otros clásicos equipos. Un campeonato que se disputaba desde Linares a Temuco ya tenía su trascendencia vital. Por lo tanto, era un campeonato demasiado importante con grandes figuras del fútbol chileno. Ya el fútbol empezó a hacerse notar acá, se hizo la cancha que nosotros la llamábamos la Bombonera de Rubel aquí. Y ahí empezó a hacerse, a conquistar la hinchada. Nosotros íbamos a jugar a Chillán, donde fuéramos, y era una caravana de buses. La U era muy popular aquí. El Universitario se paseaba orgulloso por las diversas canchas del sur. Sin embargo, no había podido hacerle el peso a los más poderosos que acumulaban y acumulaban títulos. Pero cuando en Chile se respiraba la fiebre mundialera, Luis Vera Avendaño, un penquista que se había ganado un nombre en el fútbol nacional, regresaba a su ciudad para cambiar para siempre la historia del club. Él es de acá, jugaba de Penco, se fue al Audax Italiano histórico y que se queda en el camino en el proceso para el Mundial de 1962. Por aquellos años fue tentado por River y por Independiente en la Argentina, pero él ya estudiaba en la Universidad de Chile y se queda simplemente en nuestro país. Y cuando retorna, se establece en el Universitarios. Ya estaba terminando su carrera deportiva y él tenía interés aquí porque don Lucho siempre estuvo vinculado a la educación. No hay tantos casos en el mundo de jugador-entrenador. Él jugaba siempre como volante de contención y además entrenaba el equipo. Ese año 62, el Universitarios tenía un equipo denominado académico. Había 7 estudiantes de la Universidad de Concepción y 4 profesores que integraban sus filas. El Universitario comenzó a derrotar a todo el que se cruzara por su camino, dominando por completo el sur y acercándose a su primer título. El frente, los futbolistas que había, tenían a un profesor y tenían a un entrenador, tenían a un compañero y a una gran persona. Por lo tanto, lo que él les proponía, lo que él decía, lo llevaban a cabo. Teníamos una alineación 3 atrás, 2 en el medio y los 5 delanteros. Pero jugábamos al ataque, nosotros teníamos un muy buen ataque, un medio campo excelente, llegábamos bien arriba. Y ese año tuvimos un campeonato tan bueno que estuvimos a punto de ser campeones invictos. Y nosotros perdimos un solo partido en Lota, con la selección de Lota. Creo que si no hubiese estado Luis Vera, no sé, podría ponerlo en duda si lograban el éxito que consiguieron. El Universitario había acompañado a la casa de estudios casi desde sus inicios y ahora la elevaba a un sitial inesperado. El espíritu del desarrollo íntegro tomaba más fuerza que nunca. Pero era el momento de decidir si estaban listos para ir más allá de lo que lo contemplaron desde un inicio. Ese año podíamos habernos ido al fútbol profesional, teníamos un excelente equipo, pero el rector de la época no aceptó. Prefirió quedarse en el campeonato regional y ahí siguió hasta que el campeonato regional fue muriendo poco a poco con los años y desapareció.
se sintió, pero a la vez fuimos realistas que no teníamos los recursos para ir a competir, por ejemplo, con Huachipato, que se fue al profesional, con el nacimiento de Deportes Concepción, que fue un nacimiento muy, muy fuerte, muy entusiasta. Desaparece con el devenir del fútbol profesional, con lo que le pasaba al Campeonato Regional de Fútbol, que por todos lados querían subirse al carro del fútbol rentado y tener de visita a un Colo-Colo, a un Audax italiano de la época. Cuando emigraron los equipos grandes, ya el regional pasó a ser como una competencia amateur más que nada. Y ahí se cerró la universidad y se disolvió el equipo y todos los estudiantes que participaban en ese pasaron a sus respectivas facultades. Después de más de 30 años representando a su casa de estudios, el universitario dejó de existir, llevándose consigo un título y millones de recuerdos en una pasión que había nacido casi conjuntamente con el sueño de la universidad. La añoranza y la nostalgia se pasearían por todos estos pasillos que vieron caminar a los antiguos jugadores, hasta que 25 años después, aquellos que habían sido hinchas llegaban a resucitar un fuego que no se había apagado del todo. Llegaba una esperanzadora década del 90 a Concepción. Unos jóvenes ponían a esta ciudad en el epicentro de la música nacional, y en la universidad se vivía esta efervescencia. Mientras tanto, en las mismas aulas que vieron nacer al universitario, comenzaba a brotar nuevamente una incipiente llamita que prometía revivir gloriosos y sepultados recuerdos. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. En el año del 90 ahí salió elegido el rector de la universidad, el primer rector, digamos, después de la vuelta a la democracia. Y yo estaba como presidente del Deportivo de la Escuela de Leyes y por ende, por ese cargo participaba en el consejo de la rama de fútbol del deporte universitario. El campeonato interfacultades de la Universidad de Concepción es famoso, ¿no? Y es de antigua data. Éramos muy camiseteados con cada facultad. Habían clásicos, Derecho Ingeniería, Derecho Medicina. Así que había una pasión muy fuerte por el fútbol al interior de la universidad. En las reuniones de la rama de fútbol, de la cual yo era el presidente, alguno de los dirigentes mencionó que por qué la universidad no participaba en el fútbol profesional. Las personas que junto al rector asumieron la dirección de la universidad eran estudiantes o participaron de cierta manera en la década del 60 en el Club Deportivo Universitario. Entonces, después cuando ya desaparece el club universitario, ese bichito siempre permaneció. Y cuando asume la rectoría de la Universidad Don Augusto Parra, esas mismas personas plantearon la idea de volver a tener un equipo en tercera división, para empezar, porque era el camino que había que seguir. Fuimos a conversar con don Augusto Parra y le pareció apropiada la idea y nos dijo que le mandáramos un proyecto. La idea principal motivada por qué, que era que fuera integrada mayoritariamente por alumnos. ¿Por qué? Porque el equipo del 62 está representado principalmente por estudiantes y trabajadores de la universidad. A fines de 1993, y de la mano de los mismos que acompañaron al universitario en sus mejores años, nacía el Club Deportivo Universidad de Concepción. Albergando en un principio las ramas de básquetbol, atletismo y fútbol, donde el elegido para liderar al equipo sería un viejo héroe del campanil.
cuerpo directivo lo elige como el entrenador para hacerse cargo, justamente por todas estas motivaciones de que él dirigió y fue capitán del equipo del 62, digamos, que era lo que representaba Luis Vera de año aquí en la zona. Esto fue retomar la historia del campeonato regional, cuando jugaba el Universitario. Había mucho entusiasmo de parte de los estudiantes, porque varios de los hinchas tenían compañeros de carrera o compañeros de curso de lo que estudiaban que jugaban en el equipo. Entonces eso generó mucha cercanía. La presentación del plantel se hizo iniciando el año. Ya estaban los mechones y toda la masa de estudiantes, así que subieron todos a eso de las 12 del día cuando sonaba el campanil a la cancha de la universidad. Cancha que es de tierra, donde entrenaban pero también jugaban. Y esa presentación se hizo enfrentando a Huachipato. Nosotros no esperábamos que se llenara el estadio. Y el estadio de arriba estaba lleno de estudiantes, era el cerro, todos lados, o sea, allá se notaba que estaban deseosos de ver a sus compañeros que son de la universidad, representando con algunos chicos, con algunos jugadores que hemos llegado, ese equipo armarlo para empezar el sueño de volver al fútbol profesional. Y allí es donde surge el nombre de la barra Los del Foro. Después de una temporada de estreno muy buena, donde estuvieron cerca del ascenso, los del Campanil comenzaron a soñar decididamente con subir al fútbol profesional. El histórico Luis Vera dejó la banca y fue reemplazado por Mario Osben, mientras los planteles cada vez dejaban de ser menos universitarios para hacerse cada vez más competitivos. La campaña del 94 fue una buena campaña, estuvimos a 4 puntos de meternos en la liguilla final. Luego de esto asume Mario Osben en el 96, tiene una campaña aceptable, se mete en la liguilla final, queda segundo tras Santiago Morning y de ahí la apuesta fue que el 97 se buscara el ascenso. La clave fue mantener cerca de un 70% del equipo para el año 97. Eso fue clave. Hasta el día de hoy se dice que la tercera edición es el campeonato más difícil que hay en Chile. 28 equipos que tienen pocos recursos, que son amateur o semiprofesionales, luchaban por un solo ascenso y la universidad primero sorteó una fase zonal. Ganamos el Grupo Sur, definimos con Iberia y después pasamos a la liguilla final. Bueno, teníamos ya la experiencia de la liguilla anterior del año 96, que la ganó Santiago Morning. Y nosotros pensábamos que era nuestra oportunidad contra un Barnechea que era la primera vez que participaba en una liguilla, Colchagua lo mismo, no así Calera, creo que Calera era el rival como a vencer. Universidad de Concepción llegó a la penúltima fecha de la liguilla final, superando por un punto a Unión La Calera, a quien debía visitar un 8 de diciembre. Los cementeros sabían que se jugaban su última opción de superar a los del Campanil para dar el salto al fútbol profesional. Más de 200 hinchas acompañaron al equipo a La Calera. Tenían las expectativas puestas en que, dando la sorpresa de visita quizás, podía haber aquí una celebración. Nosotros no necesitábamos ganar. Para nosotros con un empate definíamos después acá con Colchagua. Partimos ganando, nos empató Calera con un gol de penal. Un partido que estaba 1-1, que la hinchada calerana está fervientemente buscando apoyar al equipo y el gol que le diera la ventaja a ellos, pero Iván Campos toma la pelota en el segundo minuto de descuento, empieza a sortear jugadores, el estadio en silencio, hasta que Campos, claro, mete el 2-1, nadie se lo podía creer, el estadio lleno, nadie lo creía, y los 200 hinchas de la UDECONCE celebrando lo que era el título y el ascenso al profesionalismo. Fue sorpresivo un poco por lo que habíamos logrado. No éramos un equipo que vibrara tanto con los sueños. Sí, teníamos entendido que estábamos muy cerca, pero el pitazo final fue un abrazo bien con el deber cumplido.
A solo 4 años de su fundación, lejos de casa y sorprendiéndose a sí mismos, los jóvenes que defendían la casaquilla estudiantil consiguieron el título y el ascenso. Fue un periodo de ensueño que solo fue la antesala para ponerse verdaderamente a prueba como un equipo de fútbol profesional. Los reales desafíos estaban recién por venir. El principal cambio para acceder al profesionalismo fue formar las divisiones inferiores, desde pruebas masivas con jóvenes, con chicos, que no había nada. Bueno, yo llegué a los 15 años, claramente con las dificultades que habían en el plantel. Imagínate lo de juvenil, no teníamos más de 2 balones, hacíamos únicamente fútbol. Nunca voy a olvidar que el primer partido que tuvimos oficial de cadetes jugamos con Huachipato de visita y nosotros nos podíamos las pelotas. Era increíble. Creo que nos hicieron como 7 goles, 7, 8 goles. Porque en infraestructura la universidad no pudo invertir desde un inicio. Hasta que después la UDECONCE se fue un poco adaptando y reconociendo que ya era un club profesional. Se hicieron bien, como recuerdo, para poder comprar, por ejemplo, buzos para viajar. Entonces fue toda una época de mucho sacrificio, de mucha voluntad. El paso del club al fútbol profesional tuvo momentos traumáticos que logró ir superando con la unión que siempre los ha caracterizado. Pero en lo competitivo, las falencias fueron cada vez más graves y el equipo parecía entrar en una fase de estancamiento que irremediablemente los llevaría de vuelta al fútbol amateur. Nosotros creo que tuvimos buenas participaciones en el 98 en Primera B, que fue el primer año que peleamos hasta el último el cupo para ir a la liguilla de promoción con Unión Española, me acuerdo. Luego el 99 anduvimos en la medianía de la tabla. El 2000 fueron, ¿no es cierto?, un año crítico, complicado para nosotros porque tuvimos una pésima campaña y por ende todo eso redunda en el tema económico. 98, 99, 2000 se fuera aumentando una deuda, se fuera generando una deuda y creciendo. Y hasta el año 2001 ya el club necesita hacer algo. A fines del 2000 nuestros directores dicen, oye, mira, la única forma de competir el 2001 nosotros es que tenemos que llegar a un acuerdo, convenio, siempre muy buenas relaciones con Huachipato nosotros. Y se llegó a un convenio con ellos donde nos prestaron varios jugadores que ellos también necesitaban saber si eran o no jugadores para el fútbol profesional. Incluso llegó Yuri Fernández como técnico, que era técnico de las inferiores de Huachipato. La institución necesitaba con ansias afianzarse en un nuevo proyecto. Sin embargo, las diferencias entre el amateurismo y el profesionalismo no se habían eliminado por completo, y al joven equipo universitario aún le quedaban muchas adversidades que aprender a superar. Yuri Fernández llegaba a la Universidad de Concepción para encabezar un proyecto que enrielara el camino hacia un nuevo ascenso. Sin embargo, las diferencias entre el amateurismo y el profesionalismo no se habían eliminado por completo, y al joven equipo universitario aún le quedaban muchas adversidades que aprender a superar. La cancha de entrenamiento seguía siendo de tierra, que en invierno era imposible entrenar. Los jugadores en invierno teníamos que pescar una pala porque estaba llena de agua, pero cuando nos comprometimos, jugadores un poco de experiencia, un poco jóvenes, dijimos, bueno, si queremos tener éxito también hay que partir desde abajo y después recordar lo duro que fue para estar donde nosotros estamos. Siempre andamos así buscando, en este caso, campos de entrenamiento, pero no fue impedimento para todo lo que estábamos haciendo. El día que empezamos a conversar con cada uno, le dijimos la verdad. Esto es lo que tenemos. Canchas a veces que no son en las mejores condiciones. No vamos a tener la ropa ideal, Adidas, a lo mejor que vamos a tener. No van a tener tampoco canchas de pasto, camarines. Su sueldo lo más probable es que estén siempre al día. El propósito lo aceptan, lo tomamos. Yo lo tomo porque me gusta el desafío.
la experiencia aquí de Juan Umaña, de Carlos Ortega, de un grupo grande que había, era ya, pues si estamos acá es para subir, si queremos mejorar estas cosas, obviamente tenemos que lograr los objetivos. El primer año mejoramos la participación anterior. Vi que ellos quedaron muy contentos con el trabajo, pero las condiciones eran distintas el año siguiente. No más vínculo con Huachipato, ya no más jugadores de otra institución, querían los propios jugadores que eran de casa y proyectarlo, y ya era subir. Y yo tengo 2 fotos, me acuerdo. Una de esa época, que cuando comenzamos, un partido con no me acuerdo qué equipo, donde habían 3 personas en el fondo de Collao, así, 3 personas, claritas. Recuerdo que el día que más gente tuvimos era porque estratégicamente los directores, los dirigentes, oye Yuri, ¿qué podemos hacer? Hagamos esto. Y dijeron, vamos a llevar al Tony Pulguita, que era muy famoso en la comuna nuestra en Concepción. Era un payaso que hacía reír, que hacía cantar, y nosotros cuando entramos al estadio nunca habíamos visto un partido nuestro con 7.000 personas. Era de loco, los jugadores era de loco toda la cuestión. Y en la organización empezó el Tony Pulguita primero. Toda la gente cantando, qué sé yo, nosotros calentando y todo. Terminó el Tony Pulguita y se fueron. Se fue toda la gente, así que quedamos más o menos con los mismos hinchas de siempre. El club penquista, que pasaba por un periodo de mucho sacrificio, comienza el año 2002 a realizar una campaña regular que no causaba mucha expectación, hasta que logran meterse en el grupo de los 8 que pelearían por el ascenso. En esa liguilla, demostraron una categoría espectacular que les permitió llegar a la penúltima fecha como candidatos al ascenso y al título. El partido con Melipilla ya eran 300 los hinchas que viajaron, pensaban que podía cerrarse a falta de una fecha. Entre comillas teníamos preparado porque ese partido nos definía ya el subir a primera división y nos acercaba mucho a ser campeones. Nosotros estábamos ganando claramente ese partido, jugando bastante bien. Un partido increíble, ya faltando nada. Con 2 penales para Melipilla, un arbitraje más que cuestionado. Quedaban 5 minutos y perdimos ese partido. Perdimos 4-3, no se logró, claro, el ascenso de visita, pero la fortuna era que en la última fecha cerrábamos de local. Nos bastaba un empate acá en casa para subir, y nos tocaba con Antofagasta, que no venía bien. La universidad está expectante al partido del ascenso. Que hubo que hacer toda una campaña a nivel de estudiantes, invitamos a los estudiantes que fueran al estadio. Hubo 14.000 personas en el estadio ese día, 15.000 personas. Y prácticamente llenamos el Collao. Antofagasta, que no se jugaba nada, ese día corrió como si fuera su último partido en el profesionalismo. Antofagasta, un equipo totalmente avasallador. Lo habíamos visto jugar por todas esas imágenes y nunca había jugado como nos estaba jugando ese partido nosotros. Tú sabes que los equipos los conforman varios jugadores y hay algunos que soportan bien la presión y hay algunos que desafortunadamente no es así. Entonces más encima el Negro Mina, que atacaba por la orilla, nosotros le gritábamos, negro, déjate de correr la concha, porque de verdad que ya veíamos que nos metían un gol y se acababa todo nuestro propósito. En un partido cargado de tensión, el joven equipo del Campanil logró mantener la igualdad y con ello conseguir el ascenso a Primera División. Fueron años llenos de dificultades, pero que encontraron un espíritu de superación que deberá quedar guardado para siempre en el recuerdo del hincha universitario. Las 15.000 personas en el estadio gritando, un carro dando vueltas por la cancha. Y después buena parte de estos hinchas siguieron celebrando en la Plaza de Armas o en el campus de la universidad. Cuando tú hoy día hablas de fútbol profesional, con toda esta industria que significa recordar un poco nuestra historia, nosotros hicimos, harto hicieron los jugadores, harto hicieron la institución, harto hicimos nosotros para que pudiésemos
lograr plasmar una identidad. Llegaba el año 2003 y con ello el debut de Universidad de Concepción en el fútbol de honor. Lo que debía ser una temporada de aprendizaje, rápidamente cambió a una en donde poco a poco se fueron ganando la atención de todo el medio futbolístico. Y las portadas de los principales diarios a lo largo del país solo hablaban de la rebeldía de los jóvenes del Campanil. Yo recuerdo haber estado en un Sudamericano Sub-20, ya conocí a Jorge ahí. Cuando llego a Conce me preguntan por Valdivia, entonces yo a ojos cerrados tenían que traerlo. Yo en ese tiempo hice muy buena relación con él, con su familia. Y trajimos de Católica a Bocellur y empezamos a traer jugadores que habían quedado libres, Olea, y empezamos a armar un equipo más con los que estaban aquí en casa. Se decía en la prensa de esa época que éramos el equipo de los picados. Y los primeros partidos fueron complicados. No jugaba del principio Jorge, llevábamos como 4 fechas perdiendo. Y hubo una para, me acuerdo de ese tiempo, tuvimos como una semana sin jugar y fuimos a jugar un amistoso, me acuerdo, con Ranger de Talca. Y en eso entró Valdivia, me acuerdo. Se había lesionado Segala. Bueno, de ahí ya la cuestión cambió todo. Cada equipo que iba allá le hacíamos a Cobresal 4, a Ranger le hicimos 6, a Palestino 8, a la Católica después le hicimos 3-0. Y se fueron creando ese lazo con la gente de Concepción. Y fundamentalmente cuando ya todo pasó a otros límites, fue cuando clasificamos primero nosotros del grupo, ganando a Coquimbo en Coquimbo. Y nos tocó la Universidad de Chile. Y vinimos nosotros acá y empatamos a 0. Y el partido de vuelta, ¿te acuerdas que era con gol de oro? Un partidazo, fue un partidazo, empatamos 3-3, pero un partido ida y vuelta buenísimo. Y vino el gol de Cataldo de Rabona. Ahí quedó como en una estela de comunicación con la gente, estaba repleto ese partido. Al próximo clasificado a los playoffs. Ahí se le adelantó la pelota. Astorga la va recibiendo Cataldo. La Rabona de Cataldo que va al arco. Y se mantuvo durante ese campeonato, los playoffs y todo el siguiente. Llegaba gente del Vial, del Conce, de Naval, de Lota, de Huachipato, porque iban a ver buen fútbol. Y dentro de la cancha, nosotros era increíble, era saber que ibas a ganar. El tema que no sabía es por cuánto. Y ganamos por mucho. Me acuerdo, a Palestino le hicimos 8, a Rangel le hicimos 6 acá, le hicimos 6 allá. Tengo el recuerdo de ir a los partidos entre los clásicos en Conce de Vial y Concepción en esos años, en los 90, un poco más, y se llenaba el estadio y quedaba gente afuera. Y esa era la sensación que pasaba en ese tiempo con la U de Conce, que en realidad era muy joven. Yo siempre recuerdo una anécdota con Andrés Oroz, en un córner, me acuerdo. En contra, perdón. Y va y me queda mirando y me dice, puta weón, que juega lindo este equipo, me dijo. Así. Y venía el córner del equipo rival. Fuimos dejando a la Católica, a la U, a Cobreloa, y al final peleamos con Colo-Colo, el ganador del año, que era el premio Chile 1 a la Copa Libertadores. Y recuerdo que todas las semanas salía en la prensa, no, ahora se cae la U de Conce, ahora se cae la U de Conce, ahora se cae. El equipo que supo enamorar a hinchas de distintos clubes no pudo coronar la temporada con un título de campeón. Pero gracias a su gran campaña durante el año, llegó a la penúltima fecha peleando palmo a palmo con Colo-Colo por el paso a la anhelada Copa Libertadores. Jugábamos de local acá
y teníamos que esperar que Colo-Colo perdiera o empatara con San Felipe. Logramos sacarlo adelante igual, claramente con confianza, pero era una situación también que nos llevaba a una Libertadores. Ganamos 1-0 con gol del Coto Rivera. Termina acá en Concepción, nosotros ganando y esperando el resultado que terminara el partido. Un delay como de 3 o 4 minutos que tuvimos que esperar en la cancha. Todo el equipo quedó en la mitad de la cancha esperando, los periodistas, y yo me fui a un arco, me puse en el arco. El centro de Fuentes. El arquero Bravo pierde la pelota, cuidado, viene el gol, cabezazo, gol. Y de repente se siente gol de San Felipe. La gente gritó como gol. Y a los 2 minutos se paró de nuevo como había terminado. Y ahí nos dimos cuenta que habíamos ganado el campeonato largo y habíamos clasificado a la Libertadores. Cuando terminó, me acuerdo ese año, creo que fue uno de los años donde uno sintió como más pena, el saber que en definitiva ese grupo no iba a seguir. Cada uno de los jugadores logró su objetivo. Qué sé yo, Ortega llegó a la selección, Raín también, Solís se quedó muchos años como capitán, Valdivia se destapó, Bocellur lo mismo. Un año muy lindo y sobre todo también para el club. Inició un camino de un buen juego. En los años venideros, la Universidad de Concepción ganó 2 Copa Chile. Siguió escribiendo su nombre en torneos internacionales, pero principalmente fue perpetuando una manera de ser, una forma de mostrarse ante el mundo que nació desde el mismo comienzo en que aquellos visionarios fundaron la universidad, luchando con valores nobles por el desarrollo libre del espíritu. La Universidad de Concepción, en el gimnasio de la Casa del Deporte, tiene escrito en sus murallas un lema que dice: gana sin orgullo y pierde sin rencor. Es una frase de don Enrique Molina Garmendia. Yo creo que esa imagen en nuestro modelo de juego o nuestra forma de ser, de vivir el fútbol, tiene que ser en base a eso, de mucha creatividad, de innovación. Si no está la llama encendida de la libertad del hombre, no podrá haber un hombre desarrollado en forma humana, ni científica, ni siquiera cultural ni estética. Y por lo tanto siempre la consigna es precisamente que hagan honor a ese lema universitario del desarrollo libre del espíritu. Este barrio, el Campanil, el Foro Universitario, están clavados en cada hombre que caminó por estos pasillos. La Universidad de Concepción hoy lleva su nombre con orgullo por todas las canchas del país y sigue perpetuando un estilo inspirador que más temprano que tarde tendrá a estos jóvenes que hoy recién se hacen parte de su historia como embajadores de una forma de ser única que permite gritar con noble honor por el desarrollo libre del espíritu.